Saludos, queridos patitos. Estamos aquí en un experimento al que nos arriesgamos con un amigo, Gustavo Bettler. Pero ¿qué es la vida sin arriesgarse un poquito? Sobre la película de Robert Aldrich, El vuelo del Fénix, 1965. Es cierto, aún te quedaban 6 años para venir a este maravilloso mundo, pero a mí me faltaba un poquito más. Es una película que tuvo tanto éxito que en 2005 tuvo un remake. Bienvenido a esta tu casa, querido amigo. No, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Has podido conocer en parte lo que es la película, ese ambiente de un grupo en dificultades, alejado de cualquier tipo de ayuda, y que ciertamente se repite en otras películas. Recién has mencionado Viven. Podríamos hablar también de este libro y película de El Señor de las Moscas. Pero es una isla, pero claro, al fin de cuentas, en un desierto es una isla rodeada de arena, no de agua. Con lo cual se puede trasponer a muchos escenarios esta situación en la que un grupo de personas, ajeno de cualquier posibilidad de insumos, tiene que apañárselas con la situación derivada de su propia psicología, en los pensamientos que le pueden devenir a cada uno, el pasado que le ha impregnado para que cada uno sea como sea. Por lo tanto, esa interacción en un, entre comillas, dado que no es un búnker, aunque también podríamos inferirlo en películas post-apocalípticas, con un búnker estando en un sitio cerrado. Aquí es un sitio cerrado con todas las comillas porque es un sitio árido. En teoría pueden ir a cualquier lado, pero es un desierto. No hay realmente una viabilidad de que todo ese espacio abierto les vaya a servir de mucho. Con lo cual, más o menos, te has hecho una idea de por dónde va la película, ¿no? Sí, a mí lo que me impresionó fue la similitud del principio de la película, del accidente, digamos, con Viven, porque ambos aviones chocan primero con la cola, y es increíble esa similitud entre dos hechos reales, ¿no? Y después lo inverso, que una película se desarrolla en la altura de una montaña en la nieve y la otra se desarrolla en el desierto, dos climas opuestos, totalmente diferentes, pero terminan teniendo las mismas necesidades porque están aislados, sin alimentos, sin agua en el desierto. Pasaron, no recuerdo, pero como una semana sin tomar líquidos. Y esa situación uno la empieza a vivir junto con ellos, ¿no? Hasta uno siente, en una película siente frío y en esta siente sed y calor. Y cómo la esperanza es lo que termina salvando en cierta forma a los sobrevivientes. En el caso de esta película también el conocimiento de uno de ellos, del alemán, que termina con una locura, si se quiere, ¿no? Porque si a uno no le dicen que la película está basada en hechos reales, piensa, esto solo pasa en el cine, ¿no? No sé si a vos te pasó lo mismo, Juan Carlos, con eso. Sí, es una historia que cuando la vi por primera vez no sabía que estaba basada en un libro, y como suele ser habitual en algunas épocas, es un libro que está publicado el año anterior. La película es del 65 y el libro es del 64. Y de los hechos no sé exactamente de qué momento fueron, pero no debieron de ser demasiado lejanos para luego inferir, porque como no sé cómo se desarrolla el libro respecto de los hechos y respecto de cuánto ha habido de cambio de la película, porque mi única referencia es la propia película, no sé si hay personajes extra que no estaban en el libro,
situaciones que han sido requeridas para una versión más cinematográfica, de que el público lo pueda recibir de una manera distinta. No sé si las nacionalidades, debido a que hay un alemán, sí, Heinrich Dorfman, y británicos y estadounidenses, si mal no recuerdo. Yo envidio la facilidad que tenés para recordar nombres. Sí, claro, evidentemente es post Segunda Guerra Mundial, americanos, ingleses, alemanes, ya son todos amigos, pero como que hay se nota con respecto al alemán un resquemor, o hay un momento en que uno de ellos dice, claro, ¿cómo los alemanes no ganaron la guerra? Si vos, que se lo sabés todo, sos alemán. Y él les dice, porque yo no peleé en la guerra. También hay como una falta de humildad ahí. Estaba muy convencido el alemán de lo que podía llegar a ser, y bueno, y de lo que finalmente hizo, que fue hacer volar un avión que en principio tenía 0 chances de volar. Pero eso sí se corresponde a la historia real, ¿no? O sea, más allá de que la película está basada en el libro está basado en una historia real, y evidentemente el libro se aprovecha de poder utilizar, de poder escribirlo en forma de novela, ¿no? Pero está inspirado en hechos reales. Y eso fue lo que me sorprendió, cómo se parecen historias que son... Esto fue anterior a la caída del avión de los Andes, ¿no? Pero cómo se corresponden las historias en el hecho de que ambos aviones golpean primero con la cola, y como después hay sobrevivientes, bueno, después cambia en el hecho de que acá pueden hacer volar nuevamente ese avión con todos los cambios que hizo el alemán. Sí, esta película de Robert Aldrich prefiguró lo que fue la siguiente, que rodó este director, que es The Dirty Dozen, que en castellano, por lo menos en el Estado español, se tradujo como Los 12 del Patíbulo, y que le dio cierta fama a este director. Pero yo creo que esta película se hizo en buena medida porque en 1962 hicieron Lawrence de Arabia, un clásico de David Lean, una épica exuberante en el desierto, en buena medida, y por tanto, en buena medida creo que se puso de moda estas películas de desierto, y esta tal vez quiera ir por ese rebufo, coger ese viento de cola para tener cierto éxito. Y al final tuvo un momento trágico, porque el asesor piloto, en una toma que a la postre no fue necesaria, porque cómo estaba el sol, como pegaba, en una toma con las ruedas pegando a la arena, al final lo tocó, fue imposible de remontar, y acabó dando una vuelta y rompiéndose el propio avión y falleciendo en un último momento, en que no era ni siquiera necesario porque habían grabado todo lo que tenían que grabar, pero ciertamente también hay ese toque trágico. Eso no lo sabía, eso me estoy enterando ahora del fallecimiento durante el rodaje. Sí, justo al final. Y además qué injusticia, en una toma que ni siquiera era necesaria. Sí. Bien. Pero bueno, lo otro interesante es que hicieron despegar el avión y aterrizarlo sin ruedas. Sí, con unos patines. Lo que es la desesperación de estar perdido en el desierto. O sea, apela a todos a toda esa necesidad humana, ese instinto humano de sobrevivencia. Sí, y en lo histórico, porque está situada en los años 60, años 65, no está muy lejos el hecho, esa situación del final del mandato de Adenauer en Alemania. En la película se habla de que es un grupo mixto de petroleros y de militares, un combo curioso, que salen de Yemen y que van a Benghazi, en Libia. Y aquí resulta curioso porque podríamos hablar tanto del origen como del elemento de destino,
en los años 60, porque la gente puede inferir cómo están hoy o cómo estaban en los años 90, pero por hacer el apunte, primero, por ir por el caso de Yemen, luego podemos ir al caso de Libia y luego ya entrar en el ínterin de cómo va la película. Yemen en aquel momento era una cosa dividida como en 3 o 4 partes, lo que luego en el 67 se simplificará en un Yemen del norte, Yemen del sur, a semejanza de Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, uno comunista y el otro capitalista. En una guerra que hasta el 70 tuvo intervención de Egipto, por aquello de la República Árabe Unida, que incorporaba no solamente Siria y Egipto, sino también Yemen, por eso se vieron obligados a participar en todo aquello, y en buena medida había un protectorado británico. Tal vez por eso participen de la película militares y específicamente un capitán británico, el capitán Harris, y el tema del petróleo como protegido de ese protectorado, con la dificultad tanto colonial como de descolonización, como de la dificultad de la propia situación en el mundo árabe. Sí, y por sobre todas las cosas, lo que vemos ahí también es la utilización del cine como propaganda también, ¿no? Lo que muestra a una zona de África totalmente colonizada por los europeos y donde se naturaliza el hecho de que los europeos estén ahí, como si todo eso fuera perteneciente a ellos, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Históricamente dependen los productores de petróleo, dependen de vendérselo a Europa en aquel momento al precio también que Europa quería, o que Estados Unidos quería, que las grandes potencias colonialistas querían. Sí, porque estamos en los años 60 y todavía no se ha producido las consecuencias de la guerra de Yom Kippur, de la guerra del perdón, y la multiplicación a través de la OPEP por 4 de un día para otro del precio del crudo, y una asunción que fue bastante polémica, sobre todo porque un par de años después, en la reunión del 75, no recuerdo si fue en mayo o en abril, de la OPEP en Viena, fue objeto de un secuestro por el Chacal, por Carlos el Chacal, una situación que resulta también igualmente dada la conspiranoia, porque el ministro venezolano tenía un rollito así como curiosón con Carlos el Chacal. Pero eso sería irnos un poquito lejos. Simplemente da ese apunte que está bien hecho, de que hasta ese momento las empresas como Royal Dutch Shell, aquí no se dice Aramco, se dice Arabco, no sé por qué, tenían el control a través de los países de origen. En el caso de Arabia hubo un momento en el que pudo haber sido soviético. Hubo, Domingo Cáceres lo comentó en un encuentro en el canal de Rubén Villamor, que hubo un muchacho que bueno, era gente de Stalin, pero Stalin no le cayó en gracia en último momento, le llamó a Moscú, le limpió el forro, y el rey saudí pues dijo: me has quitado a mi amigo, ¿cómo voy a tener yo a tu nuevo enviado si me has quitado a mi amigo? Esta es una relación personal, y mi amigo ahora me lo has limpiado el forro, así que no voy a tener acuerdo contigo. En principio los británicos tenían un acuerdo con toda esta zona, pero hasta el 33, y con Franklin Delano Roosevelt hubo un enviado que se pasó de estar al servicio de los británicos a estar al servicio de los americanos, y este fue el clave para esa relación que a partir de entonces tienen los Estados Unidos de relación preferencial con la Casa de Saud y con Aramco, con lo cual ciertamente esas relaciones, tanto personales como históricas, pues tienen orígenes, explicaciones a la hora de entender también esa relación de potencias y petróleo. Y para ubicar a la gente en el presente, Aramco es una de las o la petrolera más poderosa del mundo, es el principal auspiciante de la Fórmula 1, y hace 2 años
creo que sí, que fue hace 2 años, 1 o 2 días antes del Gran Premio, uno de los tanques de Aramco se incendió por un misil de los hutíes. No sé si recordás Sí. ese hecho hace 2 años. Si no son 2, son 3 años que pasó eso. Una de las petroleras más importantes del mundo, más ricas del mundo. Sí, en el caso de Libia también pasa algo curioso. Y es que más allá de lo que ahora mismo tenemos de una situación que también conecta con lo atávico, como es el hecho de Trípoli versus Benghazi, o la zona más hacia el interior, la zona más desértica, pero más propia de los movimientos Tuareg, Tamasig, del norte de África, con lo cual podríamos hablar de 3 Libias dentro de Libia, pero en ese momento estaba el rey Idris. Ya hacía una década más o menos habían quitado al rey Farouk en Egipto, ese que dijo que a final del siglo solamente quedarían 5 reyes, los 4 de la baraja y el rey de Inglaterra, y ya está. Y el rey Idris sería eliminado un poquito después, un par de añitos después, por Muammar el Gaddafi, que hizo aquella revuelta de los coroneles. Él era un coronel, y acabó construyendo a esa Yamahiria Libia, que fue bastante imperialista y todo lo que significó, con lo cual este momento es todo eso, también en el ámbito del destino, en ese Benghazi que es el horizonte al que quieren ir los protagonistas. ¿Y al final en qué país aterrizan ellos? En Libia. El desastre es en Libia, pero en la zona más hacia el sur, lindando tal vez con Chad. Dicen un posible horizonte que está a unos 200 kilómetros más o menos, decían, entre lo que queda para ese oasis, es como entre Londres y Birmingham, que es en torno a unos 185, 190 kilómetros de distancia. Y también dicen que se han desviado de la ruta unos 200 kilómetros, lo cual nos lleva a, por ejemplo, Saint-Exupéry, que se perdió en el desierto y le recuperaron en el año 98, 99, en el año 2000, más o menos, por esa fecha acabaron encontrando pistas para acabar encontrándole, o por ejemplo, Amelia Earhart, cuyo cadáver no se ha encontrado porque se perdió en el Pacífico. No, desierto, agua, tanto monta tanto, hay que encontrar en algún caso. También se decía que podía haber caído en alguna isla del Pacífico, pero en caer en un desierto o caer en medio del mar pues hace que sea complicado, y al haberse desviado esos 200 kilómetros de la ruta, pues podrían estar buscando una aguja en un pajar o, Exacto, o una caja en medio de un desierto. Y bueno, y lo que tiene la película que es sumamente refrescante, en el final estamos aclarando que todo este video es un spoiler, es sumamente refrescante cuando llegan al oasis y después de tantos días de no tomar agua y se tiran como si fuera una piscina. Sí. No sé si vos pudiste sentir en tu piel cómo se refrescaban. Pero justo acá en Uruguay tenemos días de alerta roja por el calor, así que yo personalmente lo pude sentir. Sí, es bonito y agradable. Incluso uno piensa en una piscina y alguna vez que te has tirado ahí, yo desde el borde no me he subido a trampolines ni cosas así, pero sí, es refrescante. Cuando era más joven supe hacerlo, pero hace 30 años más o menos. Pero es interesante tirarse de un trampolín. Te da una sensación de libertad durante 1 segundo y medio aproximadamente. Creo que es lo más arriesgado que he hecho en mi vida. Tampoco creas que he hecho otras locuras, pero el trampolín es lindo. Y pero insisto en lo bien que la película transmite esa sensación de refrescarse luego de haber pasado tanto tiempo en el desierto sin saber si uno va a sobrevivir, o más bien creyendo que uno va a morir, que era lo que sentían la mayoría de los
de los personajes, ¿no? Y cómo se genera esa atmósfera de personajes tan diferentes, de personalidades tan diferentes, teniendo que trabajar juntos para poder sobrevivir. Ese es un buen logro que tiene la película. Sí, y que juega para los espectadores del 65 con aquello que tenían en memoria, porque juega con gente que pudiera tener entre la edad que tengo yo y la edad que tienes tú, más o menos, de personas que hubieran vivido de jovencitos la Segunda Guerra Mundial y que tuvieran esa memoria de ahí para arriba, porque el propio avión es un avión hecho en el año 44-45, que vivió el final de la Segunda Guerra Mundial y que ya era viejo en los estándares aeronáuticos de la época para cuando se produce la película. Era como una tartana, y ahí se ve ciertamente también al propio piloto. No hemos dicho qué actores hay. James Stewart, quien mi abuela abuela paterna, Lisa, decía que era el pausao, era el término que le daba a Jimmy Stewart, el pausao. También está Richard Attenborough, que aparte de verle en películas como La Gran Evasión, luego dirigió Gandhi y apareció también en Jurassic Park. Jimmy Stewart, pues Vértigo, la ventana indiscreta. Tenemos a Ernest Borgnine, que incluso apareció en Gattaca en el año 1997, de dilatada carrera, o en 1997 Rescate en Nueva York. Le vemos también a George Kennedy, que fue conocido en estos años 70 y 80, diversas películas. Y Peter Finch. Peter Finch es un actor bastante curioso porque apareció en Network, Un Mundo Implacable, en el año 75, falleció y le dieron un Oscar póstumamente. Esos Oscar póstumos son más un sentimiento de culpa de Hollywood por no haber reconocido la figura del actor antes, pero Ernest Borgnine también en los 80 había hecho una serie que fue muy, al menos acá en América del Sur, tuvo mucho éxito, y no recuerdo el nombre ahora, si no era creo que era el Lobo del Aire, ¿no? Una serie que giraba en torno a un helicóptero. Airwolf. Un helicóptero ultramoderno, tipo como el Auto Fantástico, pero helicóptero. Sí. Eso fue una serie muy vista en América Latina, al menos en Uruguay. Uruguay y Argentina seguro. Estaban en horario central en los dos países. Sí, me suena que el título original sería Airwolf. Puede ser, sí. Los títulos, eso es para hacer otro video sobre los títulos de las películas y las traducciones en las diferentes regiones. Generalmente las películas en España y en América Latina no se llaman igual, tienen nombres diferentes. Sí, de una que hay conversatorio con Mariano, Jungla de Cristal, que es Die Hard. Claro. No tiene nada que ver. Y otra que de momento no se ha hecho en el canal, que es Rosemary's Baby, y que en castellano se tradujo por La Semilla del Diablo. Y dices, me estás haciendo un spoiler de la leche, me estás jodiendo el final. Así que gracias. Debe ser 30 años que vi el bebé de Rosemary. Es tremenda película, pero claro, al igual que yo de esa puedo decir una cosa que no te vas a creer. La primera vez que vi el bebé de Rosemary fue en el cine. ¿En el cine? Sí. Yo alquilé la película en cassette en el videoclub. Evidentemente tiene truco, porque fue una reposición de un ciclo de películas clásicas. Si yo hubiera estado en los años 60, entonces no habría nacido en el 82, habría nacido antes. Claro. Son películas que, si la traemos a la actualidad, parece que fueron filmadas en cámara lenta. Sí, que es lo que le pasa a esta película. Claro.
Si uno no se engancha con el tema de la película, son películas lentas que pueden llegar a aburrir. Pero El bebé de Rosemary es una pequeña obra de arte. Bueno, es una película de culto. Y esta tiene, a través de los personajes, por ejemplo, el de Jimmy Stewart, es un antiguo aviador, seguramente participante de la Segunda Guerra Mundial, que conoce ese mundo, pero el de los años 60, con todo lo que ha venido, el movimiento hippie, de las nuevas realidades, el ámbito contestatario del mundo de Jack Kennedy, y todo lo que supone, también con la creación del programa Apolo para la aeronáutica, con los nuevos aviones, la nueva tecnología, bueno, en principio embrionaria, para la incorporación de pequeños ordenadores. Recordemos que el Apolo 13, cuando se escacharra, cuando hacen la transposición a ese piloto astronauta que en teoría tenía que estar arriba, pero que tuvo una especie de gripe y le retiraron, y que estaba en tierra, en la película de Ron Howard interpretado por Gary Sinise, tiene que poner un tope a lo que supone una cafetera, que es lo que tienen arriba en cuanto a amperios, pero sigue siendo tímidamente lo que es el origen de toda esta incorporación de lo que ahora los aviones lo toman como algo normal, de que esté en buena medida casi todos los instrumentos controlados por un ordenador superpotente que te hace de guía, y que prácticamente ya ha pasado de ser analógico a ser digital y luego táctil. Todas las pantallas y todo esto surge en buena medida en este momento, y ya esa generación antigua, la de la Segunda Guerra Mundial, que ha ido haciendo su desarrollo en la vida civil en los años 50, empieza a ser desplazada. Lo mismo que el avión. Este modelo de avión, como el propio piloto, se sienten como Murtaugh y Riggs, Arma Letal, fuera de onda. Están ya un poquito desgastados. Y creo que eso es lo más principal que sí se percibe en la película. Sí, yo en el caso de Apolo 13 sí fui al cine a verla cuando se estrenó, y lo que es increíble, ojalá uno pudiera ir de vuelta a verla al cine, es el despegue. El sonido del despegue es realmente increíble, es como estar ahí al lado de la nave. Yo tuve la suerte hace 2 años de estar cerquita de Cabo Cañaveral cuando despegó un Falcon Heavy, que inclusive es más chico que el Apolo, pero el sonido es increíble, es increíble. El cohete era el Saturno 5. Saturno 5, sí, son los cohetes de las misiones Apolo, que hasta la Starship que lanzó SpaceX era el cohete más grande en ir al espacio. Pasaron muchos años para superarlo. La diferencia es el precio, ¿no? La diferencia es el precio. Se me fue el nombre, te iba a decir, me sale Apolo ahora, recién dijiste el nombre del cohete, el 5. Saturno 5. El Saturno, sí, quería decir Saturno y me salía Apolo. El Saturno 5 también es el cohete más caro que fue lanzado hacia el espacio. Hoy en día las naves son mucho más económicas porque son reutilizables, tanto la de Blue Origin como la de SpaceX. Pero nos fuimos totalmente de la película. No demasiado, porque al inicio, cuando se produce ese despegue desde Yemen, se produce ese vuelo inicial y se estrella, hay una situación que en aquel momento tal vez no se podía rodar demasiado distinto. Tú dijiste del despegue del Apolo en el Apolo 13. Aquí nos encontramos con una situación en la que ya se va diciendo que el avión está desmerecido, que tiene dificultades aquí y allá, se dicen unas cuantas, que la radio no funciona, lo cual ya dices, vas tú solo, solamente tienes de acompañante a Dios y los que estáis ahí, y a rezar, no hay mucho más. Una situación en la que de repente aparece
un nubarrón de arena, un vendaval de arena, en el que acaba sumido. En ese momento en el que Jimmy Stewart, el capitán Thorne, creo que es, le deja al compañero, a Richard Attenborough, que pilote, y luego habrá una situación de autocompasión, porque tanto uno como otro se sienten en cierta medida culpables, y acabarán incluso echándose los tratos el uno al otro por ese momento en el que es error de ellos. Es una situación que ningún piloto hubiera sido capaz de superar. ¿Era necesario el aterrizaje con o sin las ruedas de aterrizaje bajadas? ¿Hasta qué punto el bajar o no bajar las ruedas de aterrizaje dificultaban la posibilidad de poder utilizarlas después? ¿Y hasta qué punto el conocimiento de lo que pasa después nos infiere a decir: soy el capitán a posteriori, yo lo sé todo, vengan a ustedes a mi consultorio y yo les digo lo que tienen que hacer, en vez de cómo estaban en el momento, sin saber lo que podían haber pasado, sin saber lo que tenían que hacer, y tomar decisiones ahí en el aire como si fueran pelotas que haces malabares y tienes que soñar que ninguna se te va a caer, o intentar que no se te caiga ninguna al piso. Claro, eso me lleva a otra película, también basada en hechos reales, que es Sully, magistralmente interpretado por Tom Hanks. Como en el caso de la película Sully, como luego del accidente, cuando son juzgados, es fácil juzgarlos, como se dice, con el diario del lunes, porque si yo ya sé todo lo que me va a pasar, ya sé antes cómo poder evitarlo o qué tener que hacer. Pero un piloto, cuando comienza la crisis, está actuando en tiempo real. Y no es lo mismo actuar en tiempo real que juzgar a alguien sabiendo qué es lo que pasó. Entonces, cuando hay un accidente de avión y se dice, la culpa fue de los pilotos, a mí generalmente me enoja, más allá que la responsabilidad sí pudo ser de los pilotos, hay que estar en la piel de los pilotos en el momento donde uno tiene que ir actuando sobre la marcha y no siempre toma las decisiones adecuadas porque es imposible saber qué va a pasar en el segundo siguiente. Y Sully es una demostración de eso en todo sentido. También hay otra película que por lo general no me gusta, como es El vuelo de Denzel Washington, en el que hace de un piloto que está hasta arriba de todo, pero en un momento dado, cuando tiene una dificultad, tiene una clarividencia y piensa: ¿y si invierto el avión? Entonces lo puedo luego volver y aterrizar, y la cosa salió más o menos bien, porque en vez de morir todos, pues murieron solamente unos pocos, y luego le buscaron las cosquillas porque estaba hasta arriba de todo. Una cosa ciertamente no quitaba la otra, pero ciertamente hay otro ejemplo respecto de esto de cómo afrontar los desafíos que puede uno tener cuando es piloto en una situación en la que no es el momento ciertamente de los años 60 o 70, en donde eran gente con un estatus, con un sueldo. Ahora parece como que si fueran trabajadores de una subcontrata, de estos de reparto de comida, prácticamente. Sí, especialmente en las aerolíneas low cost. Hace unos días había estado viendo lo que cobran por año en Estados Unidos los pilotos, y las aerolíneas low cost no pagan menos que las aerolíneas típicas, pero tampoco les pagan sueldos miserables. Ojo. A mí me tocó viajar cuando fui a Cabo Cañaveral. Esa vez viajé en una aerolínea low cost. En dos aerolíneas low cost viajé en Estados Unidos, y honestamente la única diferencia que yo vi es que en las aerolíneas low cost te quieran cobrar el café, el té, el refresco, el sanguchito. En las otras aerolíneas, si uno pide un café, no te lo cobran. Esa fue honestamente la diferencia que sentí. Sí, hubo un listo que en un momento dado dijo:
Si a las ensaladas les quitamos una aceituna, y a partir de ahí, pues empezaron a ir quitando, quitando y quitando. Hasta que pensaron, bueno, igual son otras cosas lo que es importante, no solo la comida o la bebida. Y también metieron mano a todo eso. En este vuelo, ciertamente tenemos ahí al piloto y copiloto. Y en un momento, antes del choque, nos presentan a uno con la guitarrita. Para que nos encariñemos de él, porque luego va a haber un atrapamiento de 3 personas, 2 morirán directamente y uno tercero quedará herido, y uno de los 2 muertos directamente es el de la guitarrita, para que nos acordemos de él y digamos, ay, este que nos hacía de bardo aquí cantándonos cositas, ay, se ha muerto, qué pena más grande. Es que hay que darle a la película el tono dramático necesario en un accidente de avión, porque si se salvaran todos no tendría gracia. Pero recordemos, acá es donde tendríamos que ver qué parte es que ya hemos reconocido que no lo sabemos, qué parte es creación del autor del libro, que le da el tono de novela, y cuáles son las partes que realmente fueron realidad en el accidente. Sí, porque la parte de el herido que no llegará a subirse al Fénix, tiene como delirios, tiene una mujer que no sabemos hasta qué punto, porque está hablando de como que ella está muerta o que él está muerto, no sé si tuvieron dificultades matrimoniales o ella realmente murió y es viudo y la recuerda con mucho cariño, no sabemos, o por lo menos yo no recuerdo en detalle, no se me ha pasado, cuáles son las circunstancias de él, pero ha tenido dificultades hasta el punto de que el doctor le dice, vamos a dar un poco de licor, y le dice, no sería mejor darle un poquito de morfina, y le dice el doctor, la morfina vamos a reservarla para cuando le duela un poquito más. Y ciertamente al final le acabará doliendo un poquito más, hasta el punto de que creo que escucha todas las disquisiciones y creo que se automorisiona porque se ve un charco de sangre, y por lo tanto eso también genera un impacto. En el momento ciertamente del descubrimiento de la muerte, los supervivientes que todavía están vivos se arremolinan y acaban haciendo, creo que, un enterramiento. Lo mismo que a esos 2 que murieron al principio atrapados en el desprendimiento de los bidones, les hacen en un apartado un enterramiento con 2 cruces. Sí, se ven las 2 cruces cuando, bueno, en las tomas generales se veían las 2 cruces, no estaban muy lejos del avión. Pero también me hiciste recordar la parte de la película en la que el piloto sale en búsqueda de Ernest Borgnine. Sí, no de Cobb. Ahí está. Sale en busca de él y lo encuentra muerto, que había salido a tratar de buscar ayuda, pero no tuvo suerte. Estaba un poco cucu. Un poco. Estaba bastante. Pero bueno, era un papel que le venía bien a la... Ernest Borgnine era un actor que tenía unos gestos con su cara, no necesitaba hablar para poder actuar y transmitir un montón de cosas. Era un excelente actor. Sí, ese es un gesto tal vez o bien del teatro o todavía más del cine mudo, en el que la ausencia de palabras remitía a tener que actuar con el resto de posibilidades. Sí, hoy en día los actores que salen de universidades están preparados para todo. Hoy en día los actores generalmente no solo... Digamos que el actor espejo podría ser John Travolta, porque John Travolta hace de bueno, hace de malo, actúa, canta, baila, es completísimo en ese sentido. Y hoy en día la mayoría de los actores salen de universidades en las cuales tienen que aprender a cantar, a bailar, tienen que hacer de todo para poder tener su título, ¿no?
No sé si a vos te gusta John Travolta o no, a mí en lo personal sí, me gusta. Sí, hay películas que están bien. Recuerdo una cerca de la Unión Soviética haciendo... Bueno, pero esa es probablemente la gente se acuerde más de Gris y de Fiebre en el sábado noche y estas otras cosas. O de Pulp Fiction. Claro, O de Pulp Fiction, que es la que le rescató. Cuando resucita, sí. Pero a lo que voy que es un actor que uno puede ver la evolución de él en el tiempo. Y me gustó. A mí una película que me encanta es Contracara. Sí, Face Off. Va cuando cambian los rostros. Que, bueno, carece un poco de seriedad en el sentido de que John Travolta notoriamente tiene un físico más grande que Nicolas Cage. Y evidentemente las voces no las podían cambiar, pero es una buena película en cuanto a acción y todo. Me gusta mucho, a mí me gusta mucho. Bueno, dirigida... La vi con mi esposa no hace mucho tiempo y me dijo, esta película es una porquería. Como crítico de cine, cualquiera podría decir que tu señora esposa tiene razón. A pesar de que está dirigida por John Woo, que en los años 90 venía de hacer cine hongkonés, de acción, aventuras y todas estas cosas, sobre todo acción, adrenalina, y en cierta medida no se adaptó de primeras al cine de Estados Unidos. Esta es una película del año 98. Sí, desde los 90. Nicolas Cage mejor está en La Roca, un par de años antes, pero bueno, ciertamente. No es de mis actores favoritos Nicolas Cage, pero yo he tenido muchas diferencias con Hollywood. Primero, sobre gustos no hay nada escrito. Pues claro. Correcto, pero te voy a contar una anécdota, porque a mí al menos me resulta gracioso. Una vez fui a ver Tarzán, la versión de Disney, la versión de dibujitos. Cuando salgo del cine, le comento a la persona con la que fui, qué espantosa la música, qué monótona. Y me dice, a mí me gustó. Meses después, la película gana el Oscar a la mejor música. Y me dice, ¿viste que yo tenía razón? Le digo, no tenías razón, a mí no me gusta. Ese es un tema de gusto. Pero la verdad que fue una patada en el hígado que ganara a mí me resultó muy monótona la música de Phil Collins en Tarzán. Yo la vi, no recuerdo si la vi en el cine o no, pero ahí la puntualización que habría que hacer no es, ves que tienes razón, no, sería que tu amigo concuerda en su opinión con los de la academia que le dieron el premio Oscar. No tiene mucho más misterio. No tiene más misterio, pero bueno, cuando uno dice esto no me gusta y después gana el Oscar, como que uno estaba equivocado, o al menos así te lo hacen sentir. Como dije, esta película tiene tanto éxito que hacen una película remake en el año 2005, por supuesto, sí, con la diferencia respecto de que en la película de 2005 tiene relación con la guerra de Irak del año 2003, para enraizarlo al público nuevo. En este caso tenemos militares en el ámbito de el capitán Harris y del sargento. El sargento, es interesante decirlo porque dice que le alista su padre en el año 1934, es decir, él lleva como 30 años en el ejército, continuos, seguidos, después de terminar la guerra, de los años 50, reenganchado una y otra vez, y que fue en un momento de su cumpleaños, debió de ser bien jovencito, en el que feliz cumpleaños, y al día siguiente su padre le llevó a alistarse, con lo cual imagino que fuera antes de los 18 años ese alistamiento por parte del padre, y está tan desenganchado que en un momento dado, cuando el capitán requiere de su subordinado el ir precisamente a ese intento de contactar con la civilización, en un tiro como si fuera a 2 kilómetros acertar a una sandía, lo cual ciertamente es complicado, o tal vez más difícil, acertar a un palillo a esos 2 kilómetros de distancia con un rifle. Y le dice, bueno, pues es que si no aciertas, entonces tienes como 700 kilómetros
de ese oasis hasta la costa. Así que lo más probable es que te pierdas. Luego resulta curioso porque el capitán Harris, que va solo, acabará volviendo al avión, pero evidentemente no encontrará nada. Y ese sargento hace como que se hace un esguince, una rotura, un algo, para no ir, lo cual es una insubordinación, es una ruptura del código militar. La sobrevivencia y la comodidad están por sobre los códigos militares. El problema es que cuando se rompe cierta jerarquía y se impone cierto anarquismo, esa situación se ve en la película, que supone que los personajes hacen lo que quieren y entonces no se mueve nada en ninguna dirección positiva. No, claro. Eso me trae todo. Estamos viajando a diferentes lugares. En un comando, por ejemplo, del ejército de Israel, los subordinados al comandante tienen derecho a objetar sus órdenes. Si entienden que son erróneos. Si entienden que son... Sí, claro. No fingen un esguince, pero tienen derecho a hacerlo y el comandante está obligado a escucharlos. Claro, puede terminar en una corte marcial si el comandante entiende de que no era correcta el reclamo de los subordinados, pero muchas veces se los escucha. Sí, es interesante el apunte, en tanto en cuanto solamente 2 años después del estreno de la película nos encontramos con la Guerra de los 6 días. En este momento, los Estados Unidos ya no le quieren vender armas a Israel y los antiguos aliados del bloque del Este tampoco le quieren vender armas porque ya se han puesto de los países árabes con aquel asunto de: querido amigo, ¿dónde están los hidrocarburos? ¿Quién tiene el petróleo? Los árabes, ¿no? Pues vamos a ser amigos de los árabes. Y además han inventado esto que se llama socialismo panarabista. Qué sonido tan bonito, a pesar de que sea hueco completamente y no tenga ningún sentido. Pero es socialismo, y panárabe. Y los árabes son simpáticos y son alegres y además van en camello. Qué buena gente. Y solamente quedan los franceses, que a través de sus armas vendidas a Israel y oportunamente servidas en un escaparate, que como es una guerra en donde hicieron buen uso de exprimir las capacidades en esa guerra de los 6 días, pues a los franceses les salió fantástico esa venta, a pesar de que después dijeron: a ver si ha salido demasiado bien, ya no te vendemos más, no vaya a ser que te vayas a subir demasiado y entonces vayas a hacer cualquier tontería. Y a los árabes que perdieron las guerras, a los países del entorno, les vendieron armas los soviéticos y el entorno del bloque del Este, y a Israel no le vendió armas ni Dios. Sí, la venta de armas norteamericanas a Israel comenzó luego de que empezó la guerra de Yom Kippur, en una negociación directa entre Golda Meir y Henry Kissinger. Sí. Ahí fue hasta el momento. Bueno, a Israel le vino bien, nos hemos ido totalmente de tema, pero en cierta forma también, y esto dicho con el diario del lunes, obviamente, viendo la historia, le vino bien que Francia le dejara de vender armamento porque Israel empezó a desarrollar una industria para poder autoabastecerse. Y los aviones Mirage franceses, muchos de ellos fueron desarmados totalmente en Israel y vueltos a armar con tecnología israelí, aviones que volvieron a ser utilizados, que fueron utilizados en la guerra de los 6 días y fueron nuevamente utilizados en la guerra de Yom Kippur, pero con tecnología israelí. Solo nos hemos ido de tiempo, no de tema, porque Gaddafi evidentemente fue anti-israelí, anti-sionista y antisemita, y Gaddafi, 4 años después del estreno de la película, es cuando ya está en el poder y crea todo su sistema.
en esa idea de arrastrar a Egipto, que si Egipto no hacía lo que decía Gaddafi, entonces eran unos soldados, unos traidores, y hicieron una guerra en un determinado año, creo que fue en el 78-79, en paralelo con el inicio de la trama final del acuerdo de Camp David, entre la frontera de lo que es precisamente la zona de Benghazi, qué curioso, y la zona de Egipto, que también era zona un poquito desértica, porque la población en Egipto se concentra sobre todo en el Valle del Nilo, desde lo que es Alejandría, el Cairo, hasta la presa de Asuán, lindando ya un poquito con Sudán. Y el hecho de que ciertamente Israel sufrió, porque en realidad se adelantó. Si hubiera dejado correr solamente un par de horas, habría sido atacado en la guerra de los 6 días, y luego nos encontramos con la guerra de desgaste, con unos ataques entre comillas en zona gris, con aviones, con cañones, que en teoría podría considerarse una guerra, pero como nosotros no estamos en guerra, además no sabemos, técnicamente no sabemos quiénes son esos pilotos, no sabemos dónde vienen, dónde van, y desde el 67 hasta el 73 hay toda esa guerra de desgaste, hasta que se llega a la provocación en la guerra de perdón, con lo cual es una situación que se va generando precisamente en la época anterior, cuando el rey Idris en Libia fue incapaz de hacer lo suficiente para impedir que adviniera Gaddafi, y que puso encima de la mesa, por ejemplo, dinero para que Pakistán en el año 71-72 empezara su proyecto de armamento nuclear, con dinero de Gaddafi, con dinero de Arabia Saudí, con dinero de los iraquíes también. Con lo cual, el movimiento, a pesar de que tal vez no fuera perceptible en este 65, en ese momento de la grabación de la película, con los elementos que se ven respecto de Yemen, respecto de Libia, respecto del petróleo, estaban poniendo ciertas bases que luego cristalizaron en eventos geopolíticos que se pudieron vivir en los años y décadas posteriores. Sí, y volviendo a la guerra de los 6 días, ahí hay una discusión que yo mantengo hace mucho tiempo, que digo, la guerra empieza con el que dispara la primera bala, porque Israel es acusado de haber empezado la guerra de los 6 días. Ahora yo digo, si el presidente de un país, que es una potencia militar, amenaza a otro país con destruirlo totalmente, ¿ese no es el comienzo de la guerra? ¿Me explico? Sí. De hecho, la Segunda Guerra Mundial, Francia a Inglaterra le declaran la guerra a Alemania sin que Alemania haya atacado a Francia o Inglaterra. Se le declara cuando Alemania ataca a Polonia. Y sin embargo declaran la guerra. Y nadie había disparado en contra de ellos. Entonces yo le digo al mundo, basta de acusar a Israel de empezar la guerra de los 6 días. Israel no empezó esa guerra la empezaron los países árabes desde el momento en que juraron que iban a borrar a Israel del mapa. Lo mismo que ahora pasa con Irán, que el presidente de Irán, la máxima autoridad religiosa de Irán, el jefe de las fuerzas militares de Irán, todos en diferentes discursos amenazan con borrar del mapa Israel. Entonces, ¿Israel qué tiene que hacer? ¿Esperar que lo ataquen para defenderse o tiene que empezar a responder a sus ataques? Hay un elemento interesante y que pocos se acuerdan, que precisamente en el sector Jerusalén, en esa guerra de los 6 días, quien ataca primero son las fuerzas jordanas, y atacan primero al cuartel de la ONU sin estar provocado, con lo cual ellos mismos son los responsables de la desaparición de Jordania, del término municipal de Jerusalén, y de que Judea y Samaria entren en el ámbito de Israel. Precisamente debería de ser con la cobertura de la propia ONU, que se sintiera agraviada, pero ya sabemos cómo la ONU se las gasta en todas estas vicisitudes. Pero ciertamente, de los datos objetivos, el primero que dispara, los soldados jordanos atacando y ocupando la sede de la ONU en Jerusalén, cuando nadie más
había hecho absolutamente nada en ese ámbito. Y en el ámbito de Egipto, Israel tenía controladas las comunicaciones del ejército, tenía gente dentro del propio ejército egipcio. Sabían perfectamente que al de unas horas iban a atacar los egipcios. ¿Qué haces cuando lo sabes? Pues bombardear los aviones en tierra antes de que puedan surcar cielo y atacarte a ti. Mejor destruirlos cuando no pueden atacarte que en combate aéreo. Eso cualquier persona con dos dedos de frente te lo dice. Sí, lo hizo Japón en la Segunda Guerra Mundial cuando atacó, ahí siempre me confundo, creo Pearl Harbor. Luego de Pearl Harbor atacaron, no me acuerdo si fue Singapur o Filipinas. Sí, Filipinas. Filipinas, que destruyeron a los aviones americanos en tierra. Pero volviendo a la Guerra de los 6 días, Israel se comunica oficialmente con Jordania y le dice: no entren en esta guerra. Sin embargo, Jordania entra porque los egipcios dijeron: hemos destruido prácticamente toda la aviación israelí, pueden entrar ahora tranquilamente. Sí, porque Israel cumplió un silencio de radio bastante significativo. De radio general, no solo de las radios militares. Las emisoras de radio pasaron música los primeros 3 días. Había una censura militar. Sí, exactamente, a eso me refería. Y los que comunicaban eran los egipcios y contaban sus cosas. Y por supuesto no podían quedar mal. Con lo cual decían: oh, nos va chévere, nos va maravilloso, estamos ganando, hemos destruido a la fuerza aérea, a la tierra, a la fuerza de todas. Ya no quedan judíos por aquí. Vénganse a la fiesta, vengan. Y así al rey Hussein de Jordania dijo: bueno, pues no me queda otra, sobre todo teniendo en cuenta de que tenía un problema interno respecto de los palestinos, que ciertamente eso sería bastante largo de decir. A ver si me van a quitar el trono, cosa que luego después pasó, que le dieron un golpe de estado 3 años después y tuvo que... Y ahí vino el Septiembre Negro. Sí, que las cosas estamos hablando... tiene su razón de ser. Hasta el día de hoy no se sabe, pero no recuerdo, en menos de un mes, el ejército jordano asesinó, porque eso sí fue un asesinato, a más palestinos en un mes que los palestinos que hay caídos según Hamas en este momento en la Franja de Gaza, luego de 15 meses de guerra. Pues eso da una cifra de más de 50.000. Más de 50.000, sí señor, al menos de un mes. Digo porque si alguien está viendo este video y quiere hablar de genocidio, tengo horas para hablar de genocidios, sin nombrar a Israel. Sí. Es un problema. Y con los palestinos de protagonistas. Sí, es un problema porque habitualmente sucede eso de no use, no news. Exactamente. Pero sí, en la película, en el ámbito árabe, es interesante que precisen el tema de que sea Libia, de la zona del desierto, porque luego, en el año 86, Gaddafi se meterá en una guerra con Chad, que está justo abajo, hacia el sur, y tomó 1/3. Y resulta interesante porque una de las pocas contribuciones que pudo hacer Francia fue retener, a través de un apoyo al dictador, que era un dictador, pero era de los suyos, era más pro-occidental, le ayudaron con una guerra distinta, porque la guerra del desierto, en el Sáhara, es de un estilo diferente, y eso han tenido muchas dificultades a la hora de comprender, extrapolando un modo de hacer la guerra occidental, europeo, casi como si hubieran estado precisamente en esa guerra final del 44-45 en el ámbito de Francia, Países Bajos, Alemania, en una situación que evidentemente en el ámbito del desierto y en África las guerras se hacen de otra manera, por conocimiento del terreno, conocimiento de todos los elementos que integran una estrategia y una táctica, que precisamente por eso en la película es interesante, porque los que están en el avión en buena medida son eurooccidentales y por lo tanto tienen una mentalidad distinta que debe de adaptarse precisamente a trancas y a barrancas a la situación en el desierto de la que no saben nada, no tienen ni idea. Por eso esas dificultades que se suplen
con elemento psicológico de cada uno de los personajes a la hora de lo único que pueden pensar respecto de lo que ya traen en la mochila cada uno de ellos. Sí, evidentemente no es fácil estar en un terreno totalmente desconocido como es el desierto. No quiero imaginarme lo que sufrieron los soldados, tanto alemanes como italianos, ingleses, americanos, peleando en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial, porque es increíble. Existen videos que parecen de ciencia ficción, pero son reales, de soldados haciendo huevos fritos sobre el metal de los tanques. Tener que sobrevivir a ese calor es realmente un infierno. Es realmente un infierno. A mí me pasó, yo he estado en el desierto durante días, y además es increíble que el mismo lugar tenga temperaturas por sobre 40 grados durante el día, y a la noche encontrarte con que estás de campera al lado de un fuego, totalmente abrigado, porque la temperatura está llegando a los 0 grados. Y efectivamente ese punto que dijiste de, a ver, este boche que nos viene aquí a dar las órdenes y a decir las cosas, es ese elemento de los que vivían entonces, que sabían, estos son los mismos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo teniendo en cuenta un elemento curioso, que a través de Odessa, por ejemplo, el propio Otto Skorzeny, pero no solo, a través de, por ejemplo, otra película de los años 60, que también está basado en un libro, como es aquella película Odessa, que fue protagonizada por John Boyega, tenemos el hecho de que hubo asesores alemanes respecto del ejército egipcio, con cohetes y otro material bélico, precisamente para atacar a Israel. Ahí ciertamente tenemos un elemento en el que la República Federal sí apoyaba a Israel, le daba dinero precisamente por reparación respecto de las víctimas de la Shoah, pero antiguos alemanes combatientes del Tercer Reich, del acuarelista austríaco, pues estaban metidos en el fregado porque no querían dejar las viejas costumbres. Y seguramente eso influye a la hora de la conceptualización de, este es alemán, entonces es lo mismo que lo de antes, o este está en este lado. Y resulta curioso porque, en teoría, para la historia, este alemán, el señor Heinrich Dommler, no tendría que estar, porque había hecho un viaje para visitar a su hermano en el periodo de sus vacaciones, con lo cual si le hubiera dado por irse a las Rocosas o a los Apalaches o hacer esquí en Saint Moritz, pues igual no habrían tenido esa posible vía de salida, se habrían quedado todos allí y fin de la historia. Bueno, pero estaba. El tema es que estaba, y que no está inventado, estaba realmente ahí. Por suerte para los demás. Sí, y con esa situación de los diversos momentos en el que primero sale el Capitán Harris, en teoría con Cobb, pero luego Cobb hace la 314 y sale y acaba muerto, la situación respecto de la visita de unos nómadas que aparecen por ahí y que van tanto, no recuerdo cuál era la segunda persona, pero el capitán y esta otra persona van haciendo un rodeo para que no se les descubra, dejan un camello, lo interpretan de esto es bueno. Ahí también es interesante la inferencia de estos son buenos, estos son malos, los prejuicios que operan de cuando no sabes nada, tiras de ese background de lo que usted ya sabe, porque lo que puedes hacer es acercarte y preguntar, pero no tienes conocimiento directo y por lo tanto, ¿cómo rellenas los huecos? Los rellenas con prejuicios. Y esto suele suceder más de lo que puede parecer. Y luego se dan cuenta de que esos tuaregs o tamazigs o nómadas les han matado. Aunque también choca en cierta medida con ese momento en el Lawrence de Arabia en el que un personaje como Orange, interpretado por Peter O'Toole, se va acercando a un pozo y hay otra persona que va a intentar beber de ese agua.
y creo que es el personaje de Anthony Quinn, le mata al colega, al tipo ese propio del lugar, y le deja a Lawrence de Arabia beber, por una idea que era la hospitalidad es con el extranjero, pero este es de una tribu vecina que viene aquí a este pozo a robarnos el agua. Así que a ese se le mata, pero al invitado extranjero, bueno, pues se le da la cortesía porque no conoce las costumbres. Esto choca en parte porque a esas dos personas que les ven acercarse a estos muchachos, a estas tribus, les liquidan, y al camello que está cojo lo dejan atrás. No sé cómo entender este episodio de la película. Yo tengo un problema, Juan Carlos. Necesito un minuto porque me están tocando timbre. Vale, pues esperaremos. Bien. ¿Puedes poner pausa? Seguiré diciendo cosas. Bueno, perfecto. Te pido 1000 disculpas. Sí. Sí, estas cosas a veces pasan, que la naturalidad que entra y sale, la realidad, bueno, pues... pero bueno, el desierto del Sáhara también es bonito, o incluso se dan circunstancias de florecimiento en el que nos encontramos en situaciones de larga duración, precisamente en el caso de Libia, en el que los acuíferos de aquellos momentos históricos en los que el Sáhara fue verde, fue un vergel maravilloso, y cada época, cada ciertos periodos largos de tiempo, el Sáhara volverá a ser verde. Y todos estos aguas en acuíferos profundos estuvieron en riesgo precisamente por el señor Gaddafi, queriendo sacarlos para el suministro de agua por 100 años para el uso y disfrute de los libios, tal vez para su dictadura y para la siguiente y siguiente generación. Pero eso cortocircuitaría a largo plazo la potencialidad del retorno, no digo en 10, 20 o en 100, tal vez en unos miles de años, para los ciclos naturales de vergel, zona selvática, desierto, luego vergel, zona selvática, y por tanto hay que tener ciertamente una mirada tanto a corto como a largo plazo también con el ámbito del Sáhara. Y bueno, ciertamente he comentado una cosilla, una anécdota respecto del Sáhara y de los acuíferos, así que seguimos. Sí, conmigo. No. Perdón. Pero justo vienen a traerme un aire acondicionado para esta habitación y lo estaba esperando con los brazos abiertos porque hoy hay 30 y pico de grados. Mañana vienen a colocarlo, pero ahora trajeron el aparato y tenía que abrir la puerta. Sí, buena idea. No es que vivas exactamente en el desierto del Sáhara, pero todo os ayuda. Sí, pero el calor acá, cada uno está acostumbrado a la temperatura de su región y el calor acá, cuando hace calor lo sentimos y cuando hace frío también lo sentimos. A mí me pasó de estar en lugares con 20 grados bajo cero y me decían, seguro que nunca sentiste este frío. Y yo, la verdad que no, pero en Uruguay cuando hace frío yo tengo frío, así sean 3 grados, lo que uno siente es lo mismo, siente frío. ¿En qué habíamos quedado? Te pido 1000 disculpas. Pues estábamos en el hecho de los nómadas, la curiosa circunstancia de que matan a la embajada de las dos personas que iban a consultar porque ven una caravana pasar y dicen, ¿y si les preguntamos? Y ahí empiezan a dudar de son buenos, son malos, los prejuicios que operan, y al final acaban diciendo, en vez de ir directamente, vamos a ir por aquí, por atrás, y vamos por allí, para que no sepan que están más gente por aquí. Y luego acaban descubriendo de que les han liquidado después de que en principio vean un camello y dicen, uy, nos han dejado un camello, igual se han llevado a los dos compañeros y nos han dejado un camello, pero no, están tirados en el suelo, liquidados, y el camello es cojo. Lo cual me resulta curioso porque el señor capitán, interpretado por Jimmy Stewart, le mete una sarta de balas y digamos que yo hubiera cocido o asado o guisado, hubiera hecho algo con la carne del camello y hubiera dicho, las piedras son más duras, así que para adentro. Nunca comí carne de camello, pero me imagino que debe ser bastante jugosa. No sé, por el agua que tienen. No sé, pero al final estuvieron
17 días, y solamente tenían en buena medida dátiles, así que la carne de camello tendría que ser una buena alternativa para tener un tentempié antes de poder hacer el vuelo. Sí, tal cual, tal cual. Pero reitero, nunca comí carne ni de camello ni de caballo. Yo sí comí una pizza de caballo en Venecia, en un restaurante que me metí y dije, a ver qué hay por aquí. Oh, pizza de caballo. Esta. Camarero, tráigame. Bueno, acá la pizza a caballo es pizza con faina arriba. No sé si faina se come allá. Pues no sabría decirte. Bien, es muy rico, es muy rico. Y se pide así, pizza a caballo. Pero no, nunca estuve. Una de las deudas que tengo en mi vida es poder ir a España a comer jamón crudo y a Italia a comer pasta. Acá en Uruguay, por la inmigración italiana, ¿no? La más fuerte es la española, pero todo lo que es pasta y pizza está muy, muy desarrollado, tanto en Uruguay como en Argentina. La gastronomía de Buenos Aires y de Montevideo son muy, muy similares. Hombre, bueno, tendrás que pasar por el centro universo, que se conoce popularmente como Bilbao. Centro universo. Algún día, ¿quién te diga? Y ciertamente la película tiene esa situación en la que el alemán tiene una idea, más o menos desde el comienzo, y va haciendo unos dibujos, unos cálculos. Luego los para por esta situación de las personas que van y que vienen. Cuando sale el capitán, porque piensa, si este no vuelve, y puede que no vuelva, es el único que puede pilotar, y por lo tanto, ¿para qué voy a montar un avión que no lo va a pilotar nadie? Aunque podría decir, bueno, pues te perdís al río, que lo pilote cualquiera, total, menos es nada, pero le da por pensar eso. Y en cierta medida, por esa situación de los prejuicios en hábito de ese alemán es malo, le tratan de chotear, le hacen cachondeo con él, hasta que en un momento dado empieza el compañero, el borrachín interpretado por Richard Attenborough, dice, espera, vamos, sea como sea, igual este tiene algo que decir, por favor, tener una conversación. Y le acaba diciendo los planes de, vamos a desmontar este ala, lo vamos a unir a este otro, porque uno de los motores está inutilizado, y vamos a coger este otro, vamos a unirlo con una soldadura, y entonces vamos a poner unos patines y vamos a hacer esto. Y le dice, y el muchacho ese que está ahí dentro, verás, en hacer los trabajos vamos a tardar 12 días. Ese muchacho va a tardar en morir por lo menos 6 días. Como mucho va a durar 6 días. Así que... Y hay un punto que igual para la mayor parte de los espectadores no lo sienten, pero esa acusación respecto de los alemanes, respecto al periodo de la Shoah y de todo el resto del Holocausto que participó, respecto de judíos, pero también gitanos, homosexuales, protestantes, comunistas y todo esto, que todos los que tengan vocación histórica pues seguramente lo sabrán. Esa idea de la insensibilidad. Estás hablando con números y cifras, con la calculadora, diciendo fríamente que va a durar 6 días. ¿Dónde está la emoción? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el cariño por las personas? Y le dice, estoy haciendo todo lo posible por salvar a la máxima cantidad de personas. Incluso encima del avión, cuando vayan a ir, y le dice encima, como si fueran fardos de patatas, van a pesar mucho más que el propio avión, las personas que van a ir encima. Con lo cual es un riesgo enorme. Podían no hacer nada y se morían todos. Con lo cual esa dualidad respecto de alemán insensible, producto de las SS y la Segunda Guerra Mundial, y por tanto esa acusación que era muy vívida para la gente de la época, con respecto de los cabezas frías, cabezas cuadradas, y también la distinción respecto de ese mundo que supuestamente acaban por reconocer que va a venir, de esos técnicos, respecto de lo que hoy llamaríamos la hoja de Excel,
simplemente. Claro, lo que pasa es que una cosa es la realidad, que muchas veces es dura, que es fría, y otra cosa son las emociones. Yo entiendo perfectamente que si yo sé que vamos a demorar 17 días haciendo el trabajo y tenemos una persona que en 6 días va a estar muerta, como era este caso, lo lógico es no pensar con el corazón, pensar con la cabeza y decir, no podemos gastar recursos en alguien que dentro de 6 días va a estar muerto. Entonces, sí, es el que piensa eso, el que actúa de esa manera, termina siendo el malo, pero en realidad es el realista que va a terminar salvando la vida de los demás. Porque es horrible, pero vos no podés gastar agua en alguien que sabés que en 6 días va a estar muerto, cuando tenés que sobrevivir 17. O sea, por un lado van los sentimientos y por otro lado va la lógica y el sentido común. Y es muy difícil el equilibrio entre la realidad y el sentido común. Lo vivimos a diario en nuestras vidas. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, cuando se enfrenta a la realidad. No sé si me expliqué. Sí, efectivamente, en los tiempos de dificultad y de rescate de Portugal, en los hospitales se hacía triaje. No sé si la gente sabe lo que básicamente es, si tienes una máquina para hacer un salvamento de un ámbito de corazón y te entran 3 pacientes a la vez, tienes que elegir salvar a uno de los 3. Porque no puedes salvar a... Te voy a poner un ejemplo de algo que es horrible. Es horrible, pero me lo contaba un médico de ambulancia de emergencia que atendía mayoritariamente accidentes de tránsito. Y él me decía, yo llego al lugar y en cuestión de segundos, soy el único médico en el lugar, si soy la primera ambulancia que llega, en cuestión de segundos tengo que hacer una evaluación de los heridos para ver a quién atiendo primero. Tengo que ver quién es el más joven y tengo que ver quién es el más viejo. Tengo que ver quién es el que está, al que tengo menos posibilidad de salvar, y tengo que ver quién es el que tengo más posibilidad de salvar. Y tengo que en ese momento jugar a ser Dios. ¿Me explico? Uh-huh. Y eso está pasando en este momento. En este momento que alguien está viendo este video, hay un médico que está eligiendo a quién le va a salvar la vida. Y suena horrible, suena espantoso, pero es la realidad y es lo que viven a cada momento los médicos de emergencia de una ambulancia que todos los días están atendiendo gente en accidentes de tránsito en todas las ciudades del mundo. Y tienen que enfrentarse a eso. Sí, efectivamente, eso sucede más de lo que la gente conoce. Y evidentemente la esperanza que trata de prender de diversas formas entre los que van sobreviviendo en ese escenario tan limitado y encerrado, a pesar de esa ausencia de barreras visibles, pero la barrera está ahí, como es el desierto y toda su inmensidad. Van teniendo brotes, precisamente como hemos comentado, de intentar hacer expediciones, intentar contactar con los muchachos que pasan por ahí, pero no tienen por qué ser ni buenos ni malos. También podemos ponernos en los zapatos de esos muchachos y ver a 2 militares saliendo de la nada y que puedan tener también temor ellos respecto de a ver quiénes son estos. Y al final acaban teniendo la posición de ese alemán que está muy seguro de sí mismo, sabe lo que hay que hacer, y es el contrapoder precisamente del capitán interpretado por Jimmy Stewart, que él también tiene esa idea de yo sé lo que hay que hacer, yo estoy muy seguro, y en ese choque acaba ganando el alemán. Y cuando ya están embarcados, están haciendo el avión, le llaman Fénix por el tema de la resurrección del ave, de las cenizas y todo este ámbito místico egipcio-griego, acaban viendo los elementos que trae en su maleta y acaban viendo que hace aeromodelismo. Lo cual les choca porque dicen, pero no ha hecho ningún avión de verdad. Y se rebota porque dice, ¿avión de verdad? ¿Qué es un avión de verdad? Cuando los principios son los mismos, ya sea en pequeña dosis o en la versión grande.
Y les habla del aeromodelismo, que en 1851 dos inventores crearon un avión que hizo 600 metros hasta que chocó con un elemento imponderable de la naturaleza, tal vez un árbol, tal vez una roca, tal vez una pared. Y por tanto les dice, esto se hacía antes, 50 años antes de el vuelo de los hermanos Wright en 1903, con lo cual tengan confianza. Y en un momento dado los dos se acercan, bueno, pues no se lo diga a los muchachos porque igual y acaba ciertamente cabreado, pero al final ¿qué tenemos que perder? Lo cual, ciertamente, en parte, y esto es interesante, es una evolución del propio personaje del capitán, del personaje de Jimmy Stewart, lo cual es bueno para una narración porque hace evolucionar a los personajes y eso hace que la novela seguramente sea igual, pero la película también refleja este hecho de que se han enriquecido con el camino, ha sido productivo el camino a pesar de las dificultades y que no es un camino en otras circunstancias, pero aún dentro del ámbito han ido aprendiendo los personajes y son distintos a los que eran en el comienzo. Claro, porque tienen que adaptarse continuamente a una situación que ellos no esperaban y están todos fuera de su zona de confort. Ninguno está en su zona de confort. Entonces tienen que reinventarse a sí mismos para poder sobrevivir. Y eso es lo que te muestran, cómo justamente cada uno evoluciona para sobrevivir en ese ambiente y bueno, y terminar poniendo sus vidas en las manos de un aeromodelista que está haciendo por primera vez en su vida un avión con partes de un avión. Por eso, insisto, es algo que si no fuera porque fue basado en hechos reales, uno cuando lo ve dice estas cosas solo pueden pasar en el cine o en la televisión. Sí, y precisamente resulta por eso paradójico que es la testarudez del capitán con esos cartuchos y el utilizarlos de la manera que él considera oportuno, a pesar de que el alemán le dice ¡Nein, nein, nein! Ni si eso, no puede ser, no, esto no lo haces así. Y en ese último cartucho, cuando está ¡Nein, nein, nein! Le da y enciende el motor. Enciende el motor, ya tienen los 3 arneses en cada lado, 3 y 3, porque al final sobreviven 7. Creo que mueren 6, porque son los 2 de los nómadas, Cobb, y al final los 3 del accidente, porque están los 2 que quedaron sepultados y el que quedó herido que acabó muriendo. Creo que eran 13 en un inicio y al final sobreviven 7, más o menos la mitad. Acaban arrastrándolos y luego pues el despegue hasta llegar al oasis. Así que al final pues hay un final razonablemente feliz, porque como dijiste, si hubieran sobrevivido todos, es una película que seguramente no se la creerían ni a Disney. Exacto. Era... Sí, ni en Disney te hacen una película con un final tan perfecto. Eso es así. No sería muy creíble. Y la dureza de tener que enterrarlos y dejarlos a los compañeros de viaje en el camino también, ¿no? Sí, porque seguramente sea complicado que luego supieran más o menos por dónde están para descubrir las tumbas, hacer la exhumación y llevárselos a los familiares. Eso supongo que es complicado. Imagino que sí, que no debe ser fácil. Bueno, en el caso de los Andes se logró encontrar el avión y llevar los cuerpos bueno, que tengan una, como se dice, una santa sepultura. Sí, pudieron hacer el desandar a través de el testimonio de esas personas que llegaron, entre comillas, a la civilización y con la tecnología existente ya en ese momento hacer una forma de rastreo hasta el avión tal y como quedó después del accidente, con lo cual ciertamente es distinto a esto que simplemente sería está por ahí. Claro. Pero a mí me tocó una vez fui porque quise, a una charla que dio Roberto Canessa, uno de los
sobrevivientes, uno de los que salió a caminar a buscar ayuda, e increíblemente fueron en el, no sé si sabías, no recuerdo la película, fueron en el camino equivocado, fueron por el camino más largo. Sí, a veces pasa. Y lograron llegar. Con respecto a eso, Roberto Canessa es cardiólogo, y Parrado, el otro que salió a caminar, ha hecho, es periodista deportivo, le gusta el automovilismo. Bien. ¿Esta película no la habías visto antes? No. Entonces, la vi anoche. ¿Te ha resultado propia de la época? Es decir, con un ritmo distinto al que se acostumbra en décadas después. Como te decía hoy, en cámara lenta. A la hora de construir los personajes, a la hora de construir las situaciones. Es una película que dura 2 horas y cuarto, 2 horas y 20 casi. Por lo tanto es un poquito más larga de lo que era habitual, a pesar de que, vuelvo a insistir, probablemente el origen, el espejo en el que se mira, lo mismo que cuando hay uno de estos pelotazos, luego hay muchas películas que quieren imitarlo. El Lone Star Avia dura 3 horas y media. Sí, hoy en día yo no me sentaría a ver una película que dura 3 horas y media, pero sin embargo mucha gente no hace muchos años vio El Señor de los Anillos, que tampoco era corta, y mucha gente hace maratones mirando las 3 partes. Sí, incluso las versiones extendidas. Sí, yo no entiendo a esas personas, realmente yo no puedo, no tengo tanta paciencia. Creo que podría ser una maratón de Duro de Matar, podría ver las primeras 4 de corrido, eso sí. Bueno, pues no está mal, porque, bueno, tampoco es que sea sencillo y breve. Pero es otro estilo de rodar, otro estilo de contar y voy a la agilidad. Sí. Aquí en buena medida tenemos ese hándicap de que es la introspección, lo que los espectadores de la época pudieran inferir respecto de lo que los personajes podían pensar, sentir, de muchos elementos que se dan por sobreseídos, porque no son juzgados. No son juzgados porque todo el mundo sabe de lo que están hablando y no tienen por qué remarcarlo, porque los lugares comunes son propios del lugar y del momento. Y que con el paso del tiempo, habiendo pasado 60 años de la película, esos códigos son desconocidos actualmente. Por tanto, tal vez con esa ausencia, partes de la película son incomprensibles para el público actual. Vos sabés que no hablo con naturalidad de que es una película vieja, pero no había naturalizado que es una película que tiene 60 años. Y claro, una de las cosas que cuando uno ve este tipo de películas son los efectos especiales, que poco tienen de efectos especiales, es todo mucho más artesanal. No había una computadora para hacer las cosas, era todo hecho de manera artesanal. Y eso es sumamente interesante, todo el trabajo que se tomaron. Hay películas más viejas aún donde se llegan a ver hilitos. Hay películas de ciencia ficción con ovnis donde se llega a ver las cuerditas que sostienen los ovnis. En esta película esas cosas no pasan, están más cuidadas. Sí, salvo ese tormentón de arena que se ve un poquito falso al inicio de la película, pero sí, el resto queda más o menos razonable y no se notan las costuras, sobre todo por la honestidad, con mejor o peor gusto del tema del guión. Se nota que quieren trasladar una historia y que la historia es más importante que el escenario, y por tanto se perdona en cierto momento que no tenga una escenografía mucho más mejor de lo que pudiera tener, en un momento en el que uno puede entender una cierta situación de triunfo de la teatralidad,
respecto de lo que ahora conoceríamos como CGI, respecto de que el escenario quede muy realista, muy excelso y multitarea a la hora de incorporar, bueno, pues desiertos, zonas glaciales, que los nómadas se les vea perfectamente a pesar de que tal vez no estén allí, y por lo tanto la diferencia estriba en lo que la gente pueda comparar respecto de la película de 2005, que precisamente son 40 años los que habían pasado. Y había pasado mucho, no solamente en el ámbito histórico y político, sino también en cómo se hace cine. Sí, claro. Recordemos que en el cine hay más de una película que son como puntos de quiebre en lo que son los efectos especiales. Una fue Terminator. Sí. Recordemos que Terminator 2, si no me equivoco, Sí. fue la primera película en superar los $100 millones de presupuesto. 1992. 92. Y después en el 98 tenemos el Día de la Independencia, que fue otro mojón en lo que se refiere a efectos especiales. Si comparamos esas películas, la inversión que hubo en esas películas comparada con esta película del año 65, estoy seguro que esta película tuvo un costo inferior a los $10 millones. Sí, claro. Lo más costoso seguramente fue las 4 carlingas del avión que hicieron se agenciaron para lo que era la grabación, y seguramente el salario de los creo que 5 actores principales que tenían cierto prestigio en aquel momento, pero el dinero no se debe ir más a muchas más cosas. Por eso, seguramente en esta película se gastó más en el sueldo de los actores de renombre que en los efectos especiales. Sí, seguramente. Con lo cual, si quieres hacer un resumen de lo que entiendes que es la película, o ha supuesto para ti esta primera visión de la misma. Yo creo que lo que más deja la película es el instinto de supervivencia del ser humano, cómo es capaz de superar los ambientes más adversos, y a pesar de las diferencias de un grupo, cómo el grupo finalmente logra tener cierto entendimiento para llegar a que un constructor de aviones chiquitos de aeromodelismo sea capaz de reformar un avión chocado, un avión siniestrado, en una ave voladora, porque eso que termina volando es una mezcla entre ave voladora y avión, ¿no? Y eso, el espíritu del ser humano, por sobrevivir a las situaciones más adversas, y el trabajo en equipo, es lo que me termina dejando esta película. Sí, eso es lo que podría decir yo también, y me sumo a esa descripción, y solamente tengo que decir una mención que yo creo que tengo que hacerla a Fox. El Fénix de Dumbledore, que tiene un papel importante en Harry Potter y la Cámara de los Secretos, en el que una lágrima sana a Harry Potter en la parte final y se produce esa combustión en la que el Fénix muere, aparecen las cenizas y de él aparece una cría de Fénix. Ese espíritu, que también está en esa película de 2002, nos encontramos aquí con la forma de ponerle el nombre Fénix, que simboliza precisamente eso que has comentado de un avión siniestrado, un alemán, hacemos un avión de las partes de otro avión y renacen, van al oasis salvados. Y final de la película. Por tanto, pues ciertamente es la honra al espíritu humano, con todas sus contradicciones, con todas las dificultades, pero que ahí está. Esperemos poder canalizarlo para bien, que esa es la apuesta que debiéramos hacer en esta situación de todo lo que no solamente la sociedad tiene el alma buena y el alma mala, sino también la lucha interna dentro de cada uno de nosotros para apostar por ese lado positivo y apostar por hacer nosotros también esa apuesta de nosotros cara a la posibilidad y cara al bien nuestro y de la comunidad. Ese sería el final, por lo menos por mi parte.
Resumo tu reflexión. Agradeciéndote el hecho de que hayas venido también a esto, que es un poquito salir de tu zona de confort respecto a una película que no es especialmente tu agrado, pero como has podido ver, lo hemos hecho razonablemente bien y ciertamente agradecer que hayas accedido a esta oportunidad. Como siempre digo, gracias por la confianza y gracias por la amistad y gracias por invitarme a hacer estos videos que me encantan. Pues a los que llegan hasta aquí, pues ciertamente pueden tirarnos tomates o tirarnos flores, decir algún comentario, darle like, suscribirse, todas estas cosas ayudan mucho a posicionar el vídeo y seguramente pues volveremos.